Hoy dar una enseñanza de un seminario con un grupo de pastores que nos pidieron que les enseñáramos sobre la mayordomía bíblica. Pero ¿qué es eso? Hermano, la mayordomía tiene que ver con administrar las cosas de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Hacerlos a la manera de Dios. Es el cumplimiento de venga a nosotros tu reino. ¿Cuántos queremos que a nuestro hogar, a nuestra casa, familia, venga el reino, hermanos? Y que cada uno haga las cosas a la manera de Dios, no nosotros, no, que a la manera de Dios. Sé que todos anhelamos eso y por eso, hermanos, estamos buscando, ¿sí? Este día queremos meditar sobre una persona específica y algo que Dios ha estado hablando también a nuestro corazón. ¿Quiénes recuerdan ustedes que trabajaron con Pablo? ¿Alguien que recuerden ustedes? ¿Ah? ¿Cómo? Timoteo, sí, Timoteo. ¿Quién más? ¿Ah? Priscila y Aquila, ¿verdad? Priscila. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bernabé, muy bien, ¿verdad? Silvano, ¿recuerdas? Silas. Había un grupo de personas que estaban así cerquita de él. Y hermanos, ¿cuánto le hubieran gustado estar al ladito de Pablo, al menos una tardecita? Y hombre, todos queríamos eso, ¿verdad, hermanos? Una tardecita ahí, andar con Pablo y aprender de él. Todos ellos, hermanos, Aquila, Priscila, Tito, Timoteo, tuvieron esa oportunidad hermosa. Pero hay algo mucho más. Pablo decía, hablando de sí mismo, y tenía razón: Pablo no es nada, Apolo es nada. ¿Se acuerdan? Jesucristo, Él es todo. Amén, hermanos. Él es todo. Nosotros, todos los demás, somos un pedacito de barro con el que Dios puede hacer maravillas, porque Dios es maravilla. Dios se regocija haciendo maravillas con pedacitos de barro. Amén. Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos. ¿Cuántos conocen una cosa así negra? ¿Ok? Que si uno le pone un fósforo se enciende y es negro, negro, negro. ¿Qué será eso? El carbón, ¿verdad, hermanos? El carbón. Feo el carbón, feo el carbón. Sin embargo, Dios ese mismo carbón lo agarra y lo ha empezado a enterrar ahí en el suelo y lo aprieta 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 y lo aprieta. Y llega un momento que el carbón ya no aguantamos. ¿Alguien sabe qué pasa después de eso? Diamantes. Diamantes. Dios, los carbones esos, por la presión los convierte en diamantes. Y cuando alguien ve un diamante, ¿cuántos han visto alguna vez un diamante? Que de verdaderamente usted dice, qué precioso ese diamante. Hermanos, Dios puede hacer eso con la vida de nosotros. Amén. Dios puede hacer eso. Pero el diamante, para obtener un diamante, hermanos, lleva un proceso. Primero es un árbol normal. Un árbol que crece, un árbol que primero no se ve nada, está en el suelo y es una semilla nada más. Nadie ve nada ahí en ese montón de tierra. Después de un tiempo aparece una plantita sin nada de fuerzas. ¿Ok? Pero Dios conoce el fin del asunto. Con el tiempo el árbol crece y se hace grande. ¿Ok? Y como pasó antes del diluvio, esos árboles, hermanos, fueron enterrados y se convirtieron en carbón. Y fueron muy apretados y se convirtieron en diamantes. Hermanos, Dios tiene un proceso para tomar los árboles y volverlos bendición. Y también a nosotros, a todos nosotros. Un proceso. Hay un árbol que se llama Bernabé. ¿Ok? Bernabé, amigo de Pablo. Su nombre significa hijo de consolación. Consolación. Y hermanos, si uno ve, Bernabé, uno va pasando por toda la historia de Pablo y por aquí aparece Bernabé, se desaparece y de repente, aquí está Bernabé otra vez, y sigue uno y aquí está otra vez Bernabé, y pasa de todo así. Y uno, hermanos, si no pone atención, no se fija en lo que Dios está haciendo.
Hermanos, Bernabé significa hijo de consolación. ¿Alguien, hermanos, sabe quién es el consolador? ¿Quién es, hermanos? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Dios tiene tanto amor y estima por el Espíritu Santo que dice: si alguien blasfema contra Él, ya no hay oportunidad. Amén, hermanos. Bernabé, ¿qué significa? Hijo de consolación. Hermanos, en Hechos, capítulo 11, amén, en el 20, 11-20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Estamos oyendo bien, hermanos? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, estos eran cristianos nuevos, hermanos, de Chipre y de Cirene. Y empezaba hace un momentito, en el capítulo 11, hermanos, estaba contando él sobre lo que había sucedido con Cornelio, que había encontrado su corazón. El Señor está abriendo la puerta a los gentiles, y ellos apenas han nacido nuevo y ya están dando un gran fruto. Y dice, hermano, y la mano del Señor estaba con ellos. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, hermanos, entre los dones que habla la Biblia, unos hablan en lengua, dice, otros profetizan, pero también dice, otros administran, otros exhortan. Exhortar es uno de los dones que el Señor tiene para su pueblo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran tener ese don? ¿Ok? Hay un don, hay gente, hermanos, que tienen el don de la crítica. ¿Ok? ¿Qué hace el don de la crítica? Destruye. Pero Dios quiere que tengamos el don de exhortar. ¿Cuántos queremos de ese don, hermanos? Yo creo que todos lo queremos, ¿verdad? Exhortar, ¿cómo? Para construir lo que es bueno, hermanos. Construir lo que es bueno. Y dice que los exhortó. Pero el carácter de él, hermanos, era hijo de consolación. Y dice, y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era, hermano, miren lo que dice el Espíritu Santo. ¿Era qué? Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, lleno del Consolador y de fe. Y de fe. Es alguien que oía de Dios, escuchaba a Dios, escuchaba al Espíritu Santo, consolaba donde iba, actuaba él haciendo la voluntad de Dios. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Hermanos, ¿qué pasó con Bernabé? El ministerio de Bernabé, hermanos, es precioso. Su nombre, para empezar, no se llamaba Bernabé, se llamaba José. José. ¿Y qué hace José? Bernabé. Él está en Hechos 4. Vamos ahí, hermanos. Miren cómo se acerca él al Señor. 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, a todos les importaba cómo les iba a todos y apoyaban a los demás. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron de sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, era un sacerdote natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Los apóstoles tomaron eso y lo repartieron entre todos.
Hermanos, estamos viendo el fin de la iglesia en el fin de los tiempos. Así va a ser otra vez. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Dios va a repetir eso. Y el pueblo de Dios no va a decir, esto es mío. No, esto es nuestro. Todo es de Dios, y dice la Biblia, todo es vuestro. Hermanos, nadie va a decir, este es mío. No, no, todo es para todos. Y hermanos, aquí tiene a Bernabé. Ahora, los apóstoles tenían discernimiento, eran guiados por Dios, y Dios dice, a José hay que cambiarle el nombre, van a ponerle hijo de consolación. Y José va a ser lleno del Espíritu Santo, va a ser lleno del Consolador. Amén, hermanos. Y José va a ser lleno de fe, él va a hacer cosas y va a cumplir propósitos de Dios. Y hermano, y una de las cosas que tuvo que hacer él, Bernabé, vamos a Hechos 9, ¿ok? Ahí está Saulo respirando amenazas, ustedes saben la historia. Saulo fue encontrado por Dios y se convirtió al Señor, y alguien que era un criminal de repente se empieza en una persona que está dispuesto a dar su vida por los demás. Y Pablo dice en el verso 22, bueno, en el 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos a los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Hermanos, Pablo estaba solito ahí peleando la buena batalla, ¿ok? Y hermanos, dice que lo quisieron matar, y dice que descolgándose una canasta lo bajaron. Dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, aquí Pablo, hermanos, ha tenido un encuentro con Dios. Algo precioso pasó, y Pablo ya no es el mismo, Pablo es diferente. Todavía se llama Saulo, ¿ok? Todavía se llama Saulo, hermanos, y está en el proceso de ser cambiado su nombre. Y hermano, pero él se está esforzando, él está tratando, pero los mismos apóstoles y la gente no lo querían. Y entonces, hermanos, en el verso 27, 9-27 de Hechos, entonces Bernabé tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hermanos, en el momento propicio, Bernabé levantó su voz para apoyar a Saulo, que estaba necesitado. ¿Cuántos quieren tener ese ministerio, hermanos? De rescatar gente, apoyar gente que necesita ayuda. Eso es algo que todos debiéramos tener. Y si tenemos al Espíritu Santo, debiéramos hacerlo. Y empieza en casa. Amén, hermanos. Nuestra casita, nuestra familia, los hermanos, la gente que está afuera, apoyarla, exhortarla, animarla. Y ese era el ministerio de Bernabé. Y el Espíritu Santo, hablando de él, dice, era varón bueno. Qué tremendo eso, lleno del Espíritu Santo y de fe. Él creía, él oía a Dios, él sabía lo que estaba haciendo. En el 13, del 1 al 4, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Vamos a ver quiénes están ahí. ¿A quién mencionó primero? A Bernabé. Y a Bernabé acaba de convertirse, hermanos, pero acaba de demostrar desde el mero inicio que está en serio con Dios. Tanto así que su heredad la vendió, hermanos. Una entrega total. Solo tenemos Dios en nuestro Dios, o las cosas, las riquezas son nuestro Dios. ¿Qué es? Y hermanos, un corazón definido tenía Bernabé. Y dice, ministrando estos al Señor en el verso 2, 13:2 de Hechos, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, el Consolador, apártame al Hijo de consolación. El Espíritu Santo pudo haber dicho, apártame a José, porque se llamaba José, ¿no es cierto, hermanos? Pero no, Dios, el Espíritu Santo ya le había cambiado el nombre a Bernabé, a José. Ahora se llamaba Hijo de Consolación. El Espíritu Santo lo está llamando así. Es algo así como que el Espíritu Santo dice ya, este es mi hijo. Yo lo voy a usar para consolar y para levantar gente en medio de las naciones.
Hermano, ese es el ministerio del Espíritu Santo. ¿A cuánto nos ha levantado el Espíritu Santo del hoyo? A mí lo ha hecho el Señor. ¿A cuántos el Espíritu Santo nos ha encontrado totalmente desanimado? Y llega el Señor y nos da una palabra que nos levanta. ¿A cuántos, hermanos, cuando usted estaba apagado y usted no sabía qué iba a hacer, de repente llega y usa el Señor a una persona para darle una palabra que usted necesita? Y usted sabe cuando está hablando, no es Él, es el Todopoderoso que me está hablando a través de esta boca. ¿Cuántos le ha pasado con esa experiencia, hermanos? ¿Y a cuántos, hermanos, les ha sucedido de que han perdido toda esperanza? Toda esperanza. Y cuando están completamente solitos, es la dulce, dulce unción, descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. El Espíritu Santo llegó y cambia nuestra condición, hermanos. Y ya no estamos solos. El Consolador llegó a consolarnos. ¿Cuántos han vivido eso, hermanos? Hemos vivido, y si no, juntémonos más al Señor y tendremos esa vivencia más cercana, cada vez más. El que busca, halla. El que le pide un pan, Dios no le va a dar una piedra. El que le pide un pescado, Dios no le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más Dios le va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida? El Espíritu Santo está atento, dispuesto a ayudarnos, a apoyarnos cuando llegue el momento de la necesidad. Y hermanos, la fe. ¿Quién quiere la fe? ¿Quién necesita la fe, hermanos? Todos la necesitamos. Entonces, ¿quién quiere ser Bernabé? Un hombre bueno, un varón bueno, lleno de fe. Amén, hermanos. Que el Espíritu Santo diga que es bueno. Imagínense, era alguien guiado por Dios día y noche. Y sí, hermano, la vida de él lo prueba. Era profeta, tenía la voz de Dios en su boca. Era maestro, le escudriñaba. Y no solo eso, miren: apártame a Saulo y Bernabé para la obra que los he llamado. Atención, hermanos, el Señor lo ha llamado a usted para una obra. Y no es un asunto de juego, y no es un asunto pequeño, es de Dios. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso y caminar rectamente, porque lo que Dios quiere edificar es algo maravilloso. Y dice ahí: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ahora, hermanos, aquí está todo, se ve todo muy bien, pero de repente, hermanos, en el 14:14 de Hechos, vamos ahí. Dígame, ¿era Bernabé un maestro? Sí. ¿Era Bernabé un profeta? Sí. Ahora vean 14:14. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, era también un apóstol. Hermanos, hace poco escuché un hombre que es súper famoso diciendo: solo habían 12 apóstoles, nadie más. Va a tener que ir a cortar eso de la Biblia, porque aquí en el 14:14 nos dice que Pablo y Bernabé, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, y fíjense que puso a Bernabé primero y a Pablo. ¿Por qué? Porque en el 14:12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Y qué pasó? Que Dios acababa de sanar una persona, la había sanado, alguien que no podía caminar, lo hizo que saltara y ahora estaba sano. ¿Ok? Te dijeron: miren aquí, Júpiter y Mercurio acaban de venir. Entonces los apóstoles, por decir eso, les hubieran podido cortar la cabeza.
momento, nosotros solo somos hombres. Amén, hermanos. No somos ninguno de esos, esas son puras vanidades. Imagínense, decirles en el templo de ellos, esos son vanidades. ¿Entendemos, hermanos? Dios necesita gente valiente y que tome su lugar. Nosotros solo somos hombres, solo somos barro, pero Dios puede usar a cualquiera para grandes cosas maravillosas. Y si Dios lo envía a hacer algo, usted es un apóstol. La palabra apóstol significa un enviado. ¿Entiende lo que quiero decir? No hace que hacer mucho ruido con eso. Es el Señor el que hace las obras. Nadie tiene ningún mérito. Eso es importante que lo comprendamos, hermanos. Ahora, bien, ¿cree usted que Dios lo ama a usted? A ver, cuando Dios dice que Él amó al mundo de tal manera, ahí lo está incluyendo a usted, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estaba usted incluido en eso? Sí, ¿verdad, hermanos? Sí está incluido en eso. De tal manera amaba a Dios al mundo, que dio a su Hijo, que es el creador, que es el sublime, que es el bueno, a favor de usted y de mí. Eso es importante, ¿no cree? Es súper importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios quiere que usted se vuelva millonario, no hay problema, en un momento lo puede hacer el Señor. Él puede decirle, ve a comprar carbón, y usted mañana se encuentra con que ahí hay oro o diamantes. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Entienden lo que quiero decir? El Dios Todopoderoso no tiene nada que lo pueda detener. Él puede hacer lo que quiera y lo hace cuando Él quiere. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque usted debe estar consciente que Dios lo ama con todo su ser, a usted. ¿Está consciente de eso? ¿O creen que a Bernabé sí, pero a mí no? ¿Ah? Así es la cosa. A Pablo sí, pero a mí no. Así es, hermano. No. Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Dice en mí que soy el peor de los pecadores. Mostró tanto amor Dios, cuanto más para el resto, decía Pablo. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora conscientes en eso, hermanos, quiero que sepa 12 cosas rapidísimas, pero que usted lo oiga de la boca de Dios, hermanos. Fuiste creado para la gloria de Dios. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y lo hice. ¿Para qué lo hizo entonces Dios a usted? Para gloria de Dios. No para gloria de usted, para gloria de Dios, de Jesús. Nosotros somos el barro, hermanos, pero cuando Dios pone su vida, Dios ya no ve a ese Ronnie, Dios ve a Jesucristo en ese lugar. Porque yo soy tinieblas, pero Jesús es la luz. ¿Entendemos, hermanos? Y Él hace el cambio, Él me cubre, Él me perdona, Él pone la sangre sobre mí y me perdona, y Él me permite y me adopta, me recibe, me toma como un hijo. Y yo soy ahora un hijo, ya no soy tinieblas. Somos los hijos de luz. ¿Comprende eso, hermanos? Pero es por los méritos de Jesús y de nadie más. 2. Fuiste creado para ser lleno de la luz y gloria de Dios. Isaías 60, el 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ese es el llamado de Dios para ti, los hijos de Dios, que han sido redimidos por Jesucristo. Aquel que se entregó, aquel que puede decir, yo he pecado, yo he hecho lo malo, yo he fallado. Pero aquí, Señor, heme aquí, yo soy un pecador necesitado. Aquel como Ruth que pueda decir, no tengo nada, se me murió mi marido, soy pobre, soy extranjera, soy maldecido, porque los moabitas eran maldecidos. Pero que diga en su corazón, yo dejo absolutamente todo por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor la recibe entre sus brazos. Ahora ella es pueblo mío y es esposa para el Cordero de Dios. Hermanos,
levántate, resplandece, Ruth. Estás tirada, estás sucia, estás arrastrándote para conseguir un poco de migajas de comida. Levántate y resplandece, Ruth, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Eso, hermano, estamos a unos minutos de que suceda. Pronto viene eso. Y Dios ya lo ve, Dios ya ve el final. Y yo les digo, la fe es, ¿qué es? ¿Es la? ¿Cómo? ¿La qué, hermanos? ¿No se oye? Sí. Ok, es la convicción en el corazón de lo que se espera. Sabemos que es cierto, sí es cierto, así es. Y hermanos, hay un momento, ahorita no se ve, pero el Señor sembró ese árbol que da fruto, y fruto eterno, maravilloso, que va a brillar. La gloria de Jehová va a estar sobre él. Y hermanos, fuiste creado, 3, para ser la imagen y semejanza perfecta de Dios. Romanos 8:28. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿De quién? ¿De quién, hermanos? ¿A qué? Hermano, hay mucha gente que quiere ser como ese ídolo de Hollywood, ese cantante de rock. No, eso es basura, hermanos. Nos hizo para ser conforme a la imagen de su Hijo, hermanos, el Todopoderoso. ¡Qué hermoso eso! De su Hijo, dice. Y la imagen y semejanza, usted sabe que ese es el clamor de Dios desde siempre, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y usted dice, pero si yo solo sufro, si solo problemas se me vienen. El verso anterior dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso el sufrimiento. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted fue llamado? ¿Porque está aquí hoy? Porque escuchó la voz del Señor diciéndome, es tiempo. Dios es bueno, hermanos. Y miren, hermanos, y dice, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó. ¿Está usted justificado? Sí, hermano, la sangre lo ha hecho. Y a los que justificó, estos también glorificó. Entonces la imagen, la semejanza y la gloria, hermanos. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Usted ve Bernabé, Pablo y Bernabé, hermanos, los querían matar, pero el Señor dice, no, ellos van a vivir hasta el instante que yo diga que van a vivir. Tienen mucho trabajo que hacer ellos. Y a Pablo lo dejaron apedreado en el suelo, tirado. Y cuando se fueron todos, él se levantó, se sacudió y a seguir trabajando porque hay mucho que hacer. Hermanos, levantémonos, sacudámonos y sigamos trabajando porque hay mucho que hacer. ¿Tiene usted familia que necesita oír de Dios? ¿Tiene usted vecinos que necesitan oír de Dios? ¿Tiene usted conocidos que necesitan oír de Dios? Sin dudas que sí. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿El qué? ¿El qué, hermanos? Todas las cosas. Eso abarca el qué, todo, todas las cosas. Y luego dice, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo puede estar ahí acusándonos día y noche. Y dice, si Dios es el que justifica y Jesús es el que murió por amor a nosotros. Estás acusando a Jesús, diablo, ten cuidado. Hermano, Dios es bueno. No merecemos tanto amor que nos ha mostrado. Fuiste creado en debilidad para avergonzar al mundo carnal. Dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han dicho, no puedo, no sé, no soy capaz? ¿Cuántos lo han dicho? Y el Señor dice, si estás en mi obediencia, si estás en el punto, si estás obedeciendo a mi voluntad, vas a avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. No importa cómo te sientas. Quinto, fuiste creado para ser hijo de Dios, santo y sin mancha. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda, no con alguna, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si usted cree en el Señor Jesucristo, sepa que Dios lo ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Fuiste criado, sexto, para hacer buenas obras, para que sean de bendición eternamente. Hermanos, una de las cosas más tristes que vamos a llorar es: ¿por qué no obedecía al Señor? ¿Por qué no hice las buenas obras que Él me dijo que hiciera? Eso va a ser una de las cosas más tristes de la vida, llegar al reino de Dios y darse cuenta que todo el día, 24 horas, Dios nos dio oportunidades y no las aprovechamos como debimos. ¿Entendemos, hermanos? Cuando pudimos haberlas aprovechado. Porque somos hechura suya. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hermano, algo que Dios le ha hablado hace mucho tiempo y usted no ha querido oír, pero el Señor se lo ha dicho, y de repente usted obedece, y entonces Dios se glorifica, Dios lo usa, y esa obra se queda eternamente. Esa obra se queda eternamente. Es como el niño con sus panecitos y sus pececitos, ¿recuerdan? ¿Ok? El Señor a propósito se los llevó al desierto. No hay comida para nadie, no hay comida para nadie. Señor, ni dinero tenemos, 200 denarios no alcanza. 200 días de trabajo eran denarios. No alcanza para darle comer a toda esa multitud. Cuando hay un problemón grande, hay espacio para que Dios se glorifique, para que Dios haga un milagro. Pero entre todos esos se necesitaba un niño que creyera. Un niñito, un chiquito. Todos los grandes, no, ninguno. Los apóstoles, tampoco. Se necesitaba un niñito. Llega el niñito, miren, le servirá de esto un poquito. Los panecillos, los pececitos. Y el Señor los toma. Y ellos vieron la gloria de Dios allí. Yo le hago una pregunta. Y ese niño, le preguntan, observen, ¿y ese niño habrá andado caminando en una obra que Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo? Para que Dios fuera glorificado. Sin duda alguna. Hermanos, tenemos que aprender. Dios quiere que tengamos un corazón bueno para bendecir a otros. Dice la Biblia que honra a padre y madre. Dice que los ayudemos a nuestros padres y nuestras madres. ¿Para qué dice? Para que haya bendición para tu vida. Hermanos, Dios quiere que aprendamos a hacer las cosas bien. Fuiste criado para ser perfecto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, hágame un favor, levante su dedito así, voltéese a ver a todos y señálelos. Tú vas a ser perfecto, tú vas a ser perfecto, ¿ok? Levante su dedito, dígaselo a los demás, voltéelos a ver, van a ser perfectos cada uno de ustedes, ¿ok? Dios es bueno, la sangre de Cristo tiene el poder para hacerlo. Amén, hermanos, Dios lo hará, es algo que nos debe regocijar. Ahora, fuiste creado para ser rociado con la sangre de Jesucristo y tener una herencia celestial, incorruptible, incontaminada y eterna. 1 Pedro 1, del 2 al 5 dice, elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia, ¿qué es eso? Es un preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociado con la sangre de Jesucristo. El día que usted dijo, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero entregar mi corazón al Señor, el día que usted dijo eso, el Señor dijo, ven hijito, te estaba esperando. ¿Cuántos saben que así es, hermanos? Te estaba esperando, hijito, te estaba esperando. ¿Y qué hace el Señor? Nos recibe con un abrazo a todos nosotros. Es la manera de ser de nuestro Padre Celestial. Dice que nos hizo, gracia y paz sean multiplicados, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Amén, hermanos. José llegó y dio su herencia, pero esa era una herencia corruptible. Pero él, hermanos, va a recibir de Dios una herencia incorruptible, eternamente. ¿Cuál es el otro nombre de José? Bernabé. Dios le cambió el nombre. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 9. Fuisteis creados para ser un pueblo santo y para anunciar las virtudes de Dios. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, casi cada vez que salimos, le hablamos a alguien nosotros. Casi cada vez. A veces le podemos hablar 2 o 3 personas o como sea. Y la gente, hermanos, a veces sentimos la presencia de Dios y sabemos que el Señor les está hablando. Y media vez sentimos la presencia de Dios. Nosotros sabemos que no fue tiempo perdido. ¿Comprenden eso, hermanos? Tal vez nunca voy a saber de esa persona. Tal vez nunca voy a saber. Pero Dios va a seguir actuando, hermanos. Se va a mover y va a hacer algo en esa persona. Algo preciosísimo para la eternidad de esa persona. Amén. Y algo, hermanos, que solo Dios entiende, solo Dios sabe. Hoy estaba recordando una vivencia. En Guatemala yo había dejado el gimnasio, usted recuerda. Lo vendí y al final, hermanos, llegó el momento de la escasez. No había dinero. Y yo voy para el trabajo, empecé a trabajar, yo era programador de computadores, estudié computación en los Estados Unidos. Iba a trabajar, ahí, hermanos, acaba de empezar. Llego del bus saliendo y solo tenía para regresar y un poquito más, ¿verdad? Y entonces yo dije, como no hay para comer hoy, voy a comprar unos panitos. Y pasé por una panadería, compré unos panitos y digo, allá en el trabajo hay café. Entonces, café con pan va a ser mi almuerzo. ¿Amén? ¿Cuántos han almorzado alguna vez café con pan? ¿Verdad? Qué delicioso, hermanos. Puedo hacer un anuncio. La Telequeña, qué buen pan hacen ellos. Cindy hace buen pan también. Amén. Hay lugares aquí donde hacen muy buen pan, ¿no es cierto, hermanos? Pues sí, allá era una panadería y sí hacían buen pan, hermanos. Pero yo, bueno, compré, suficiente, hay cafecito, voy a almorzar con pan, todo va bien. Y voy caminando y estaba una jovencita así sentada, así, con su cabecita en sus rodillas. Y hermanos, cuando yo la volteo a ver, yo lo supe. Dios quería que yo le diera mi bolsita con panes. Ay, hermanos. Yo me le quedo viendo. Ella apenas voltea a ver para arriba y yo le digo, ten, para que reciba. Y ella lo recibió, hermanos. Pero lo recibió con primero un susto.
Y luego me di cuenta con una gratitud. Y yo me di cuenta, ella, seguramente, por lo que yo vi, lo más seguro es que esa joven había dormido en la calle esa noche. ¿Entienden, hermanos? Y ahora recibe de un desconocido que va pasando unos panitos. Y yo no tenía más que decirle. Dije, que el Señor te bendiga, el Señor te lo está dando. Y me voy de camino. Dije, bueno, el Señor quiere que ayune. Ok, vamos a ayunar. Nadie se muere por ayunar, ¿verdad, hermanos? ¿Va que no? Dije, bueno, el Señor quiere que ayune. Y estaba trabajando, hermanos. Bueno, cafecito, ahí no hay problema. Ok, entre el trabajo, pues ahí está la cosa de café y para tomar. Hermano, ahí estaba. Llega un joven. Él era el encargado de la contabilidad, digamos, el jefe de contabilidad. Pero era un joven. Y se me queda viendo, dice, así. Hola, ¿qué tal? Yo sigo trabajando. Y no se quitaba y se me queda viendo. ¿Y qué tal? ¿Estás bien? Dice, mira, me dice Ronnie, no se molesta si le digo una cosa. ¿No? ¿Qué será? No se molesta si lo invito a almorzar hoy. No, le digo yo. Y me dice, es que quiero hablar con usted. ¿Está bien? Vamos a comer juntos. Dije yo, ay Señor, tú eres Dios, tú eres papá. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuánto pueden decir, tú eres papá? Qué bueno el Señor, qué sublime es Él. Bueno, dije, bueno, Dios no quiere que ayune. Vamos a comer ahí. Y me invitó a comer. Cuando estábamos ahí, Él casi se quebranta. Me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que yo siento que Dios no me usa a mí para nada. Dios me tiene olvidado. Dios no me usa. Y yo, ¿quieres que te cuente algo? Y le empecé a decir y le conté la historia. Dios te está usando ahorita mismo para darme de comer. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Hermano, yo era el jefe de computación ahí. ¿Cómo es que no tiene dinero ese? Bueno, no sabía las historias que pasaba a uno, hermanos. ¿Qué? ¿De veras que no tenías que ver? No tenía. No le iba a contar toda la historia, pero sí lo tenía. Háblame eso. ¿Ibas a ir hoy a la iglesia? Sí, le dije. ¿Quieres ir? Sí, quiero ir. Se fue con otros a la iglesia ese día. Y el Señor lo encontró. Ay, hermano, Dios, hasta la fecha Él se acuerda bien de nosotros y todo. Hermano, pero esas cosas solo Dios lo hace. No hay nada de que jactarme, ¿entiende usted? Nada, absolutamente nada. Dios es el que hace las cosas buenas. Yo no. Él es el que hace las cosas buenas. ¿Capta eso, hermanos? En usted también. Cuando usted hace algo bueno, fue guiado por el Señor, hermano, la gloria es para el Señor. ¿No es cierto, hermanos? La gloria es para Él. Y yo, impactado, digo, Señor, bendito seas. No entiendo tus caminos, Padre. Pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Les he dado suficientes razones para que tengan gozo, hermanos. Porque yo les digo, yo sentía que Dios quería que ustedes aprendieran que Dios los ama tan profundamente, que tiene planes tan sublimes a favor de ustedes, que Dios quiere que tengan gozo también. Y las tristezas, Señor, sí, las tristezas es parte del camino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, pero tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, sí, no un gocito, sumo gozo, dando gracias a Dios por todo, incluyendo los problemas, hermanos. ¿Quién tiene un problema aquí? Grandote, a ver, regular, o de este tamañito, ¿va? Uno chiquitito. ¿Quién tiene un problemita por ahí, hermanos? ¿No cree que hoy es día de decirle, Señor, gracias por ese problema? ¿Ok? Y Padre, glorifícate, amado, con ese problema. Y hermano, tú fuiste creado para ser un pueblo santo, para anunciar las virtudes de aquel. Yo les quiero contar algo. Mi papá
es bueno, es tierno y es tu papá también. Y Él sabe bien qué está haciendo y va a seguir haciendo maravillas a favor tuyo, de nosotros y de la gente. Fuiste creado para ser lleno de Dios eternamente. Ahí, vivir adentro, pero de toda. Mire, y de conocer el amor de Cristo. Efesios 3 del 14 hasta el 21, pueden leer todo esto. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, no de un pedacito. Lleno de toda la plenitud del amor, ¿no le gustaría eso? Lleno de toda la plenitud del poder, ¿no le gustaría eso? Lleno de toda la plenitud de la verdad, ¿no es eso bueno, hermanos? Lleno de toda la plenitud de la pureza, es el Señor, hermanos, es Dios, es tu papá, y Él quiere vivir adentro de ti por siempre en toda su plenitud. Cuando alguien ve a un hijo de Dios, es ver a Cristo, porque Él es primogénito entre muchos hermanos. Para eso dio la vida a Él, es su sangre lo que permite que eso suceda. Y sí, ya vimos que nacimos también para recibir de Dios la bendición, sí. Quien no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces le voy a pedir un Rolls Royce. No, tú pídele al Señor lo que sea su voluntad, eso sí te va a dar. El Rolls Royce puede ser que no venga del Señor, venga de otro lado, y eso sí es daño. Nosotros debemos darle gracias a Dios por todo, y sí pedirle. Si es la voluntad de Dios darte un Rolls Royce, te lo va a dar. ¿Cuál es el problema? ¿Están comprendiendo, hermanos? Quien no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cualquier cosa. Pero ¿cuántos están felices con que hoy tengamos cena para dentro de un rato? Amén. Todos, hermanos. Y esto no les va a gustar. La última que les vamos a dar el día de hoy. Fuiste creado para llegar a ser una nación grande y poderosa eternamente. Isaías 60:21. Yo se lo he repetido eso varias veces. ¿Ok? Una nación grande, Señor. Sí, hijo, tú vas a llegar a ser una nación grande y poderosa. 60:20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén. Así que, hermanos, la ONU dice que hay que acabar con el 80% de la humanidad porque ya no cabemos. Le tengo noticias. Dios dice: vuelve a ver al cielo, mira las estrellas, así será tu descendencia. ¿Entendemos, hermano? Dios es el todopoderoso, el omnipotente, y Él es la fuente de lo bueno, eternamente y para siempre. ¿No se da cuenta que Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar, hermanos? ¿Está captando lo que estoy hablándole? Y el amor de Él es mucho más profundo de lo que usted puede imaginar. Y lo que Él quiere hacer, y el plan que hoy le está hablando, es mucho mayor de lo que pudiera entrar en cualquier mente. Necesitamos una mente que sea renovada, todos nosotros. ¿Y cuántos quieren darle al Señor un aplauso de gratitud en este momento? Padre, gracias te damos, Señor. Padre, gracias te damos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu ternura, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Padre. Aleluya. Aleluya.